más grande, la extinción provocada por los dinosaurios. Y disculpen que, ahí está, la extinción provocada por los dinosaurios, ¿no es cierto? O la extinción provocada por un meteorito o por grandes vulcanismos. Bueno, como sea, lo importante es que la ciencia, allá en 2017 y en 1993, 15.364 científicos de 84 países empezaron a hablarnos de algo muy importante. En principio, advirtieron a la humanidad de que necesitamos un gran cambio en la administración de la Tierra. Fíjense, por ejemplo, cómo disminuyó entre 1900 humanos y cómo disminuyeron las masas forestales. Y lo único que aumentó fue la temperatura, la población humana y el ganado rumiante del cual nos alimentamos. Y eso quiere decir que estamos demandando cada vez más agua, cada vez más bosques, cada vez más recursos naturales para subsistir. Entonces, lo que advierten estos científicos, entre los que estoy, es que si necesitamos un gran cambio en cómo estamos administrando la Tierra, o va a venir cuestiones miserables para la humanidad. De hecho, ya las estamos viendo. El COVID-19 es básicamente una evidencia de los colapsos ambientales que vamos a tener que vivir, ¿no? Bueno, esto se da porque bueno, la crisis de la biodiversidad y la crisis ambiental y la crisis climática se traducen en distintas crisis sociales, porque obviamente la naturaleza y las sociedades están intrínsecamente relacionadas. Y de hecho, fíjense que el COVID puso de rodillas al sistema económico y el sistema social del mundo, con lo cual ya tenemos una evidencia absolutamente palpable para todos de cómo estos colapsos ambientales van a afectar a las poblaciones humanas, nos guste o no. Y estas crisis tienen que ver con, sobre todo, una crisis ética humana, en donde hemos dejado de valorar la vida y hemos empezado a valorar otras cosas como el dinero, como el poder, y algunas cuestiones que vamos a tener que replantearnos porque los humanos somos capaces de tener moralidad. El problema y las causas probablemente sean la agricultura tecnificada, la revolución industrial, ya que no tuvimos que interactuar con otras especies para sobrevivir como sí lo hacían los cazadores-recolectores, y empezamos a extraer gran cantidad de recursos con un consumismo que nos caracteriza y cada vez consumimos más. Y esto, a pesar de que extraemos muchos recursos, hay una notable falta de equidad sobre la tierra, porque esos recursos no están repartidos de una manera que sea equitativa. Bueno, por eso en realidad lo que tenemos son relaciones naturaleza-sociedad insostenibles, en donde la economía parece ser lo más importante, luego la política y luego las sociedades sometidas a decisiones macroeconómicas mundiales y a decisiones políticas a las que a veces no podemos sortear, y la naturaleza termina siendo la fuente de los principales recursos que estamos extrayendo a una tasa en donde ya no los podemos seguir extrayendo porque están colapsando muchos sistemas naturales, ¿no? La cultura, como la ciencia, la educación, etcétera, etcétera, nos ayudan a comprender esta problemática, ¿sí? También las culturas tradicionales que han sido en muchos casos sostenibles en cuanto a los recursos naturales. Pero tenemos un tándem política-economía que parece ser preponderante en el mundo y que no nos permite salir de estas problemáticas. Esto nos lleva a que se tomaron acciones de conservación, que yo voy a llamar enfoques unidisciplinarios, básicamente por los sistemas económicos dominantes. Cuando vieron que estaban destruyendo gran parte del mundo, lo que empezaron a hacer fue generar áreas protegidas, que eran pequeños sectores en donde en teoría íbamos a proteger estrictamente la naturaleza, conservación basada en especies, por ejemplo, especies como el oso panda, por ejemplo, o especies que nos resultan simpáticas, conservación en zoológicos. Sin embargo, este tipo de conservación no demostró ser eficiente, sobre todo porque pendulamos entre dos modelos de sostenibilidad que son absolutamente contrarios. Uno, en donde el sistema socioeconómico lo es todo, la naturaleza nos brinda servicios y recursos, generamos desechos sin ver a dónde los tiramos. Es un modelo de sostenibilidad que yo llamo antropocéntrico ultranza,
importa la sostenibilidad del sistema humano, una concepción economicista clásica, y la naturaleza se relega a ser proveedora de cosas sin importarnos la tasa de renovación de esos recursos que tomamos. Y las áreas protegidas, estrictas, significan un biocentrismo ultranza, donde la sostenibilidad del sistema económico es lo más importante, aunque signifique desplazar o eliminar el componente humano, y cuidarlas básicamente con sistemas de represión, como ser guardaparques o lo que sea, porque las actividades del hombre y la naturaleza parecerían ser incompatibles para este modelo. Estos modelos extremos en realidad generaron áreas protegidas estrictas que necesitan mucha inversión de dinero, guardaparques y una gran cantidad de cosas para protegerlas. Las comunidades de los alrededores están poco integradas. Sigue habiendo modelos económicos incompatibles que generan grandes modificaciones ambientales y seguimos con el mismo problema aunque estas áreas protegidas existan, ¿no? Además, tienen en su esencia el mismo problema que la visión antropocéntrica ultranza, una disociación artificial entre las naturalezas y las sociedades. Creemos que las sociedades son cosas diferentes a la naturaleza y nuestra vida en las ciudades hace incluso que no veamos que lo esencial para subsistir viene de la naturaleza. Y creemos que en una ciudad, a través de la tecnología, vamos a solucionar todos los problemas ambientales que tenemos, lo cual es absolutamente falso. Hay otros modelos de sostenibilidad, y este fue el que tratamos de implementar en el sitio Ramsar Jaucanigas, que es una acción de conservación muy pensada, muy meditada entre muchos sectores, podemos ver, que básicamente tiene posibilidades de sostenibilidad porque tomamos al sistema socioecológico como algo total, o sea, un sistema social relacionado con un sistema ecológico, con la naturaleza, que tienen que tener una interacción equilibrada, ¿sí? La naturaleza se debe valorar integralmente porque es esencial para el bienestar humano, valorando su biodiversidad, sus distintas formas de vida, los procesos ecológicos y evolutivos que la mantienen, y podemos tener paisajes heterogéneos en donde áreas protegidas, áreas rurales, áreas con usos rústicos, como por ejemplo la pesca artesanal, la ganadería en islas, e infraestructura, incluso áreas de uso intensivo, de cultivos intensivos, tienen que coexistir con una planificación adecuada. Esta fue la idea central de sostenibilidad que tratamos de aplicar de forma central en el sitio Ramsar Jaucanigas, ya que genera modelos más factibles. Estas áreas protegidas no son estrictas, hay modelos de sustitución económica para que en sus alrededores y en su interior se vayan desarrollando actividades de manera sostenible. Tiene que haber reformas políticas y sociales en la gente que vive en sus alrededores, educación y sensibilización y incentivos vinculados a el desarrollo sostenible, ¿ok? Esto va a hacer que tengamos situaciones más reales en donde de nuevo empecemos a provocar una integración a la naturaleza y cortemos con esos dos modelos contrastantes que no nos están llevando a muchas soluciones. Estas relaciones naturaleza-sociedad sostenibles quieren decir que no podemos dimensionar las sociedades por encima de los recursos esenciales de la naturaleza, o sea que las sociedades tienen que estar contenidas. La economía es simplemente el intercambio de mercancías, el trabajo y la forma en que la sociedad va a desarrollar los medios de subsistencia, pero tiene que estar subyugada a la sociedad. Es un elemento que tiene que ayudar a la sociedad, y la política y la cultura tienen más o menos el mismo lugar. La política en equilibrar las relaciones de poder y administrar las sociedades, y la cultura, bueno, en todo lo que les decía antes, conocer los problemas, tratar de solucionarlos y mejorarlos. Así es como llegamos a tratar de conservar el Paraná, ese gigante de América, que es un gran río con 4.000 kilómetros de extensión, con un gran caudal, notables riquezas naturales, los ciclos decrecientes y bajantes que lamentablemente estamos modificando con algunas represas en su cuenca superior, pero allí florecieron diversas culturas y ustedes, estando en Reconquista, saben que el río es algo fundamental para la vida de muchas personas. También vimos que Santa Fe ya tiene muchas especies extinguidas, por ejemplo, 5 especies extinguidas de aves, y siempre nuestros estudios daban que el sitio Ramsar era uno de los lugares más diversos y con mucha supervivencia de especies que ya se habían extinguido en otros lugares de Santa Fe. Fíjense, por ejemplo, hay más de 300 especies de aves, 360 especies de aves,
de las cuales 170 viven en los bosques, ¿no? Y aves maravillosas que pueden ser objeto, por ejemplo, de un turismo sostenible. Especies únicas y amenazadas como la última población de ciervo de los pantanos de Santa Fe, esta planta endémica de los esteros, o esta serpiente y esta ave que habitan en Jaucanigas. El río Paraná tiene una enorme diversidad biológica y cultural, y para mantener esa diversidad biológica y cultural, que es sumamente importante, tenemos que tratar de nuevo, como decía antes, integrarnos de nuevo a la naturaleza, ser más respetuosos de la vida y poner límites a nuestras tasas de extracción de recursos y tratar de tener actividades más sostenibles. Esa es la idea de Jaucanigas, ¿no es cierto? Un proceso de gestión transdisciplinario que comenzó antes del 2001 y que incluyó a muchas instituciones, desde instituciones políticas como el Ministerio de Medio Ambiente, facultades, institutos de investigación como el INEA. Ale, un segundo porque estás silenciado. ¿Podés activar tu micrófono? Sí. ¿Hace mucho que estoy silenciado? Yo no toqué No, nada. recién. Ah, bueno. Bueno, todas estas instituciones nos juntamos y la idea ¿cuál fue? Justamente desarrollar innovación y creatividad en estos nuevos enfoques, porque veíamos que la conservación tradicional no estaba funcionando. Trabajar entre todos transdisciplinariamente en la gestión con bases científicas sólidas y descentralizar nuestras acciones, tratando de formar grupos locales, como en este caso tal vez serían ustedes y otros grupos que se han formado en el sitio Ramsar, para tratar de transferirle nuestra experiencia y que sean ustedes los que tomen las acciones, la gestión, las ideas y las puedan ir llevando adelante desde distintos puntos del sitio Ramsar. Y generar una interacción científica, sociedad, dirigencia política, organizaciones en general. Esto es necesario y culminó en la generación del sitio Ramsar Jaucanigas. Los sitios Ramsar son humedales de importancia internacional. Ramsar es la primera convención de gobiernos sobre el agua a nivel mundial, la primera convención ambiental, hoy en el Día del Ambiente hay que recalcarlo, y tuvo por objetivo conservar los humedales, que son los lugares donde sacamos el agua dulce, que para la década de 1970, la convención es de 1971, se habían perdido en un 50% en todo el mundo, y lamentablemente se siguen perdiendo. Bueno, se generó entonces un comité intersectorial de manejo a partir del 2003, donde estaban todas esas instituciones que mostré al final. Ese comité ya tiene, bueno, del 2003 hasta ahora tiene casi 19 años, de reunirse bimensualmente y de interaccionar con muchas organizaciones, y eso verdaderamente es algo muy importante porque lo que yo quiero acá transmitirle la idea central de Jaucanigas, que es la interacción entre todos estos sectores, para generar un círculo virtuoso que vaya mejorando la posibilidad de solucionar nuestros problemas ambientales. En estos 22 años, ciencia, educación y capacitación fueron centrales a través de manuales, folletos, notas, capacitaciones que dimos a lo largo y ancho del sitio. Por ejemplo, dentro de poco se va a dar una en Florencia de ecoturismo que voy a participar. Villocampo, Reconquista tuvo muchos cursos de capacitación, Avellaneda, Las Garzas, Ceibal, etcétera, etcétera. También interaccionamos mucho con escuelas y con sectores educativos. Esto a través de materiales que son documentales, manuales, etcétera, micros radiales que vamos tratando de difundir en todos lados. Y bueno, por suerte se multiplicaron las iniciativas locales, esa era la idea, y tenemos de un centro de interpretación en la terminal de Avellaneda, que es visitado por 2.000 alumnos de escuelas por año, que bueno, fue también una cuestión de la Municipalidad de Avellaneda, que felicito acá a quien lo ha llevado adelante, que está acá en esta foto, lo deben conocer, Amílcar Vallejos. El Museo de Reconquista a través de Carlos Echegoy. Tenemos vaqueros que están haciendo cabalgatas para gente que viene a observar la naturaleza. Villocampo con un montón de iniciativas que van desde la fiesta de los humedales, un montón de servicios turísticos como el portal de Jaucanigas y otros lugares, grupos de canotaje. Tenemos también en Avellaneda el grupo de canotaje de Alejandro, creo que es Vallejo el apellido. Y bueno, y esto se ha ido multiplicando y la idea es que esto siga creciendo y el comité y nosotros vamos a estar siempre ahí para tratar de mejorar, asesorar, discutir y que estas cosas vayan a ver puerto, porque la idea es que los problemas socioambientales son sistémicos y complejos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que
La solución de los problemas ambientales no están solo en el ambiente, no están solo en el sistema humano, que es complejo, es biológico, sociológico y psicológico, no están solo en el sistema económico, no están solo en el sistema político ni en el sistema cultural, sino que son la mezcla de todo este tipo de cuestiones. Por ejemplo, desde las ciencias propusimos al sistema político la creación de un sitio Ramsar, esto repercutió en la población y en el sistema político, esto repercutió en el ambiente y seguramente va a repercutir también en mejorar la calidad de vida, no solo económica, sino también en salud ambiental de Jaucanigas y sus alrededores. La idea central de Jaucanigas era generar un modelo o enfoque transdisciplinario en donde se entrecruzan, traspasan límites disciplinarios, académicos, científicos, con objetivos comunes, integrar también a los conocimientos ancestrales que tienen los pescadores, los que hacen ganadería y un montón de gente que ha aprovechado los recursos sin destruirlos y generar un desarrollo integrado entre ciencia y sociedad apoyado por la educación, y ustedes que están en un sistema educativo son muy importantes en comprender esto y también transmitirlo y llevarlo adelante, con el objetivo altruista común de mejorar nuestra calidad de vida y de no destruir los recursos naturales que nos da el río Paraná y que son tan importantes. Acá tenemos a algunos de los fundadores del sitio Ramsar Jaucanigas, muchos de ellos todavía forman parte del comité y también, bueno, yo formo parte del comité aún, ¿no? La idea es un enfoque integrado, sistémico, como les mostraba antes, transdisciplinario, para lograr la sostenibilidad del sistema socioecológico total, que parte de las relaciones naturales a sociedad. Y tenemos tanto ciencias naturales, con cosas que tiene para aportar, ciencias sociales, tenemos que hablar de economía, política, sociología, derecho, antropología, saberes tradicionales, como les decía hoy, que van desde agricultura orgánica, por ejemplo, tienen un productor muy importante ahí, que es Bénica, de agricultura orgánica, cosmovisiones determinadas de grupos aborígenes, por ejemplo, derechos de la naturaleza, y tecnologías de manejo de los recursos, como ser áreas protegidas, pesquerías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y el futuro? ¿Cuál sería el futuro? Bueno, el futuro está un poco en nuestras manos, y esa es la idea. Nadie va a cambiar nuestras realidades. Cada uno de nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que nos corresponde, no esperar que las soluciones vengan desde el más allá o desde sectores que evidentemente no las van a tomar. Y ya generamos planes de manejo, estos planes de manejo que están en la web que les muestro aquí. Hay uno sobre ecoturismo, otro sobre bosque y su biodiversidad, un plan de manejo de vertebrados y especies amenazadas, un plan de manejo de pastizales y ganadería, tenemos uno de pesca que va a salir muy pronto, otro de educación ambiental también que ya está publicado. Y una cosa importante es que estos planes de manejo tienen lineamientos para que podamos hacer explotaciones como la ganadería de manera sostenible. Por ejemplo, en este plan de manejo le dice a un productor cómo inventariar los pastizales naturales para aprovecharlo más eficientemente y también cuándo se debe utilizar, por ejemplo, el fuego, que fue un problema grave en los últimos años, y otras cuestiones que son importantes para que la ganadería mejore sobre los ecosistemas naturales sin modificarlos gravemente, manteniendo diversidad. Entonces acá es donde yo digo que el rol de la ciencia, la sociedad y la educación relacionándose es muy importante. Solucionar nuestros problemas o la biología de la conservación o la conservación es una gestión socioambiental, una sociotecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estudiar y proponer las maneras de mantener, reparar, mejorar o reemplazar los sistemas sociales. Los sistemas sociales son los que están mal estructurados y están en una forma u otra, agotando los recursos naturales de los cuales dependen, ¿no? Entonces, la idea sería que a través de la ciencia, la teoría, los datos, la filosofía, empecemos a cambiar esas ideologías, que son ideologías viejas, que no se han desarrollado en ninguna de las ideologías dominantes en las problemáticas ambientales actuales, y necesitamos nuevas ideologías porque verdaderamente tenemos que descartar nuestro modo de acercarnos a la naturaleza. Y ya tenemos suficiente conocimiento para que la ciencia y la tecnología y la acción empiecen a funcionar, y todos tenemos que ser parte de esto. Desde, como les digo, desde la ciencia, de la educación, y tomar incluso los ciudadanos la posta para pedirle a nuestros gobernantes y políticos cuáles son sus programas ambientales y cómo van a abordar los problemas ambientales, y que esa agenda sea tan importante como la agenda económica, la agenda educativa, la agenda de salud, porque todo está relacionado, como traté de explicarles en esta breve presentación. Nosotros estamos desde las ciencias aquí,
Y nuestra capacitación y decisiones van a generar círculos virtuosos o no, dependiendo de cómo trabajemos y cómo nos relacionemos. Por eso tenemos que empezar a ver las cosas de una manera novedosa. Los hombres somos animales, ¿no? Y estas crisis socioambientales, yo no las voy a llamar más ambientales porque las sociedades van a entrar rápidamente en crisis como ha ocurrido en estos últimos 2 años. Las sociedades son invenciones nuestras, podemos mejorarlas mediante el estudio, el pensamiento, la acción. Y algo importante es que los humanos somos entes biológicos, pero somos artefactos. ¿Por qué? Desde un ente biológico que nace como este bebé que tiene este señor en sus manos, nosotros nos modelamos a partir de estas entidades naturales, pero la formación social y la cultura es tan importante que en gran medida estamos autoconstruidos y autodiseñados. Entonces la clave de solucionar estos problemas es cómo vamos a autoconstruir, cómo vamos a construir y diseñar a las próximas generaciones para generar personas que valoren la vida, que valoren la naturaleza y se integren más a la naturaleza. No generar personas que aumenten el consumo, que sigan destruyendo, que sigan contaminando sin que les importe, o que tengan un campo y destruyan todos los bosques que tienen un campo grande para cultivar. O sea, tenemos que verdaderamente cambiar eso. Y en eso les vuelvo a repetir, política, ciencia, sociedad, educación tienen que estar alineados. Tenemos medios de comunicación impresionantes como los que estamos disfrutando ahora. Podemos comunicar, pero tenemos que comunicar con un mensaje claro de que si no abordamos estos problemas y los solucionamos nosotros, vamos a vivir situaciones miserables como las que estamos viendo ambientalmente a través del COVID, del cambio climático, de las sequías. Y la verdad que eso no podemos permitirlo porque racionalmente tenemos soluciones para aportar. Entonces, en Jaucanigas me importa decirles que hay esperanza porque ustedes pueden conformar proyectos locales impulsados por grupos sociales organizados, transdisciplinarios, tener argumentos científicos sólidos que ya están disponibles para aplicar en Jaucanigas para tratar de modificar esa trayectoria que parece signada por un deterioro social y ecológico, ¿no? Y esto es un poco lo central de la innovación de Jaucanigas, esta interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y la participación de ustedes, que son quienes verdaderamente van a tener la posibilidad de tener continuidad en los proyectos de conservación en el territorio, ¿no? Y bueno, ya para terminar, yo le quiero dedicar esto a mis hijos de la vida, porque creo que nuestra descendencia es lo más importante que tenemos. Y seguramente en algún momento nuestros hijos nos van a mirar y nos van a reclamar como personas adultas y grandes, no sé si todos lo son, pero yo ya lo soy. ¿Qué mundo les dejamos, no? Y yo creo que voy a luchar hasta el último minuto por dejarles un mundo con recursos y con vida para que ellos disfruten y no transferirle un mundo destruido a nivel de sus recursos naturales, porque bueno, estamos hablando de algo verdaderamente importante y tiene que ver también con la supervivencia de la especie humana y con conservar tanto las sociedades como la naturaleza en una integración más grande. Y bueno, la idea de Jaucanigas, que espero habérsela transmitido de manera contundente, tiene que ver con que no quisimos hacer siempre lo mismo porque esperábamos resultados diferentes. Y creo que está funcionando, y eso se ve en temas musicales, en fiestas, en la internalización que está haciendo la gente del sitio Ramsar, y además en un montón de actividades que se van desarrollando y un montón de cosas que van mejorando nuestra relación con el ambiente. Es un camino largo, tiene muchas dificultades, pero no tenemos otra posibilidad que tratar de transitarlo de la mejor manera posible. Bueno, les agradezco mucho, muchas gracias a los organizadores. Dejo de compartir pantalla. Bueno, no sé muchas gracias, Alejandro, siempre tan claro. Han dejado algunos mensajes en el chat. Gracias, Alejandro, por compartir, por tu entrega. Admirable camino el tuyo, siempre a favor de nuestra tierra querida. Excelentes los materiales. Gracias, Alejandro, por tu tiempo y por el mensaje que nos dejas siempre. Maravillosa exposición, un grande Alejandro. Gracias, profesor, un gusto escucharlo. Bueno, muchísimos saludos y felicitaciones. Gracias, Alejandro, por transmitirnos sus conocimientos e ideas desde hace años. Un placer escucharte. Bueno, más que saludos y felicitaciones, Ale. Por ahí no sé si hay alguna pregunta que quieran hacerle.
pueden Si escribirla. pasamos a las preguntas, estaría más bueno. Sí, si quieren Así, pero si escribirle quieren, no hay alguna pregunta, o si quieren pueden habilitar su micrófono también para preguntarle directamente a Alejandro. Yo, para romper el hielo, tengo una pregunta. Bueno. A ver si después surgen otras. Yo sé que vos estás en contacto con lo que es Custodios del Territorio, es más, fuiste profe Sí. de la diplomatura, y como para relacionarlo con la charla anterior, por ahí, si nos querés dar tu apreciación acerca de la importancia por ahí que tiene la red de Custodios del Territorio en educación y en conservación, en el trabajo por ahí en los humedales. Bueno, perfecto. Yo creo que Custodios del Territorio tiene muchas características muy parecidas a lo que traté de decirles en Jaucanigás. Es un programa de conservación abierto que usa la educación, la ciencia y la participación como un elemento central para estimular a que las comunidades conserven y conozcan sus humedales. De hecho, bueno, con Andrea, que es una de las pioneras en este tema, bueno, ahora vamos a tratar de crear, por ejemplo, yo estoy bastante en los esteros de Libre, vamos a tratar de crear un grupo eco allí. Creo que son esas iniciativas diferentes que van cambiando realidades. Muchas de estas iniciativas a veces no están difundidas, pero yo creo que es algo que tiene un futuro muy promisorio. Estoy dispuesto a interaccionar, colaborar, ayudarnos. Y también me parece que Custodios del Territorio está también realizando acciones en Jaucanigás, lo cual me parece fantástico porque creo que tenemos que potenciarnos entre todas las personas, que aunque podemos tener algunas diferencias, queremos lo mismo, que es la valoración de la vida y la integración a la naturaleza. Gracias, Alejandro. ¿Alguna otra pregunta? Ahí está Andrea, me gustaría que diga algo, Andrea, la veo Ay, ahí. perdón, no la veo. Sí, ahí está, André. Hola, Ale. Digo lo que dijo el Colo, que nosotros tenemos un poco la premisa de no soltar el hueso, y cuando hace muchos años, me acuerdo que escuché la primera charla tuya, dije, bueno, en algún momento no vamos a soltar el hueso de que se acerque a dar lo que sabe, porque el nivel de inspiración que uno tiene en el campo, los que nos gusta, y ahí mismo en el campo uno escucha a una persona que sabe, que puede ser, no sé, alguien que se crió en el campo, alguien que después lo agarró, alguien que hace ciencia, o esos señores como Ale Lanche, que hace un aleteo atrás y no solo conoce las aves por el canto, sino por el aleteo a su espalda, son los que realmente cambian las realidades. Entonces, esa inspiración hace que, bueno, claro, que no vamos a soltar el hueso de que seas profe de la Diplo como fuiste, o del trayecto formativo también como fuiste, y eso también nos enseña a poner en valor que no se necesita tener un protocolo X, por eso salen los grupos ECO también, para decir pertenecés, no pertenecés. La verdad que custodios somos todos, es el nombre que se pusieron los chicos de La Brava, pero realmente lo somos desde antes de llamarnos de esta manera. Pero la fuerza es una red que organiza, como vos decís, en base al bien común, los deseos de trabajar juntos. Así que un gustazo siempre escucharte, y el grupo ECO ese seguramente va a ser algo contado próximamente, ojalá, si sale. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Sí. A ver, Gracias, los Andrea. alumnos, si se animan a preguntar algo. No sé, están callados, calladas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo no tengo preguntas por ahora, tendría muchas, pero después cuando me siente a mirar en detalle bien el video, simplemente agradecerte, Alejandro, que compartas toda tu experiencia y tu campo de saber que es maravilloso. Y sobre todo tener el privilegio de que estés entre nosotros. Es muy, muy importante para nosotros, y bueno, digo como norte de Santa Fe, en Jaucanigás. Así que yo te agradezco inmensamente que estés entre este panel de tantos profesionales y compartiendo todo lo que vos tenés. Gracias. Bueno, gracias. Buen día. Yo quería aportar algo, nomás buen día. No, yo es que escucho mucho, bueno, muy linda la exposición, pero escucho mucho sobre Jaucanigás, y lo que sí, como que creo que, no sé, seguramente usted sabrá responderme, ¿no? Es que es muy difícil de explotar, digamos, ese lugar, a que haya
o formas de llegar también. Por ahí yo los veo como muy poco. Eso creo que está todavía, falta mucho, ¿no es cierto? Eso es lo que yo veo, ¿sí? Sí. Sí, los accesos al río Paraná son complicados en la costa santafesina porque es una costa baja. Yo creo que eso ha mejorado, por ejemplo, un poco en Vido Campo, que se puede ir hasta Puerto Campo, y ahí, por ejemplo, hay una reserva que tiene un sendero de interpretación. Ahora estamos concretando un mirador de yacarés y otras cosas que son interesantes. También hay algunas iniciativas como un colectivo que entra al Bajo Bénica, a una propiedad de los Bénica que pueden visitar. Y yo creo que el puerto de Reconquista puede ofrecer posibilidades, ¿no? Lo que hay que hacer es posiblemente generar algún tipo de infraestructura, pero sí, siempre el río requiere de caminos que no son muy buenos, suelen ser complejos porque no están asfaltados. En parte, esa inaccesibilidad del sitio le ha conservado sus características, ¿no? Porque en general donde accedemos mucho, rompemos mucho, contaminamos, matamos, etcétera, cortamos árboles, lamentablemente es así. Y creo que eso tiene que mejorar y va a ir mejorando. Tengo fe que va a ir mejorando porque en la medida que haya gente que vaya utilizando el sitio para otras cosas, como pasó por ejemplo en Villocampo, está pasando en Florencia, vamos a tener acceso al sitio. Bueno, en Florencia hay otro acceso que es a Piracuá, y bueno, y también otra forma de acceso es remar, ¿no es cierto? Que es un deporte lindo, uno puede recorrer esos humedales. Necesita una canoa, pero hay cada vez más gente que está haciendo remo, alquilando canoas y tratando de... Ahí el muchacho Alejandro de Avellaneda creo que tiene una especie de empresa que la llama Relax, no sé cuánto, no me acuerdo bien, pero eso tiene que mejorar, sin lugar a dudas. Gracias por su respuesta, muy valioso. ¿Alguna otra pregunta para Alejandro? Bueno, si no hay ninguna pregunta o alguna apreciación, también algún comentario. Sí, Eduardo. Ahí está. Se me cruzaba, no quería molestarlos. Primero, muy bueno, Alejandro, felicitaciones. La verdad que es un tema que apasionante, llama y demás. Pero para ser conciso, me quedé pensando en todo lo que decías recién y pensaba en el turismo. Hablaste, resumiste como turismo. La pregunta que va conjunto a esto, ¿cómo ves el impacto de la ganadería en nuestras islas, que es muchísima la ganadería, en la conservación, en el desarrollo y en estas posibilidades de ir incorporando otro tipo de alternativas? Sí, bueno, la ganadería en todo el río Paraná aumentó como consecuencia de la ocupación de los territorios donde antes existía el ganado por la agricultura principalmente de soja, ¿no? Eso es claro. Ahora, ese aumento, si está bien manejado, no necesariamente es un aumento que va a generar problemáticas ambientales. Yo dirigí a un chico, por ejemplo, que hizo su tesis en una isla del parque Islas de Santa Fe, acá cerquita de Diamante, el parque Predelta, una isla ganadera. Y lo que vimos es que la carga ganadera clásica no genera pérdida, por ejemplo, en la diversidad de aves. Ahora, bueno, va a haber situaciones ambientales extremas, como fue la sequía pasada, en donde en realidad lo que ocurrió fueron una gran cantidad de incendios, que tal vez esa era una actividad que se desarrollaba normalmente en la ganadería, pero tal vez los productores o quienes generaron esos incendios no vieron esta situación extrema, que cada vez se van a producir posiblemente con más frecuencia. Ahí sí podemos tener un problema, y de hecho creo que lo hubo. Entonces ahí es donde yo digo hay que tener un manejo adaptativo, una ganadería sobre pastizales que son muy productivos, como lo de las islas, pero además también generan ciertas limitaciones porque las inundaciones hacen que el ganado se tenga que retirar en algún momento, puede manejarse sosteniblemente y ser compatible con el turismo. El tema es que, bueno, de nuevo hay que tratar de ver ese enfoque sistémico. O sea, no solo tiene que haber un objetivo productivo intensivo, sino que hay que compatibilizarlo con el turismo y hay que generar cargas y manejos
que mantengan la estructura del sistema. Yo creo que la ganadería es un uso rústico muy compatible con la diversidad de flora y fauna, pero bueno, tiene que ser bien manejado, y ese es un poco el objetivo del plan de manejo de ganadería que tenemos, y hay casos, como por ejemplo Pablo Prellasco, creo que es de Fundación Vida Silvestre, que verdaderamente hay agrónomos que tienen capacidades para implementar un manejo que sea compatible con la conservación de la biodiversidad. Y de hecho, bueno, el ganado sigue siendo un elemento productivo que está cada vez más demandado. Y al hacerse en pastizales naturales, o sea, también la Argentina está generando algunas certificaciones para que ese ganado tenga un valor diferencial. Con lo cual yo, si gano más por lo que produzco, necesito menos, puedo tener menos carga. Ahora, bueno, hay que salir de esas lógicas de productivismo extremo, donde el factor económico es preponderante, y empezar a compatibilizar estas cosas. Yo creo que es muy posible. No sé si eso en parte responde tu pregunta, pero bueno, ojalá hay gente como José Pensiero del INTA, como Pablo Prellasco, y no sé si alguien acá tiene más para aportar, pero esa es un poquito mi visión. Sí, Permiso, Ale. Hay un webinario de pastizales naturales organizado justamente por Pablo Prellasco de la Fundación, que integra diferentes miradas, como también la de OBIS 21, invitaron así disertantes de universidades y de distintos grupos que trabajan en manejo de pastizales. Y ese webinario está disponible. Entonces es interesante también que hay un avance en los grupos, como decías vos al principio, de conectarse entre sí, y no porque estén trabajando en lo mismo como ponerse el codo, ¿no? Sino esta nueva idea de ponerse el hombro y trabajar un poco juntos. Así que después voy a pasar por el Meet, por el chat de acá, digamos, las direcciones de ese webinario, porque está accesible e interesante. Buenísimo. Gracias, Andrea. Muchas Yo gracias. tengo una pregunta, Silvia, ¿puede ser? ¿O Flor? Sí, André. Para Alejandro, que lo hemos conversado, pero me parece interesante. Creo que ¿por qué crees que se da tanto el tema del turismo cinegético en sobrepeso con respecto al turismo de avistaje en una provincia tan rica como Santa Fe o como otras, ¿no? Siendo que hay una tendencia creciente a la valoración del turismo en la naturaleza. Sí, creo que son provincias, como pasa en Córdoba, en Buenos Aires, como pasa, por ejemplo, ¿por qué no en Misiones, pero con otro tipo de cacería, que es la cacería de subsistencia? Son provincias que culturalmente tenían muy arraigado ese tipo de explotaciones, ¿no? Esto es algo que culturalmente muy agarrado. Es también parte de la inmigración europea, o sea, los europeos son muy cazadores, sin lugar a dudas. Y bueno, cuando llegaron a Sudamérica y vieron esa cantidad de aves acuáticas, empezaron a tirarle tiros a todo lo que se movía. Creo que eso es una tradición cultural que se tiene que ir acabando, que ya creo que se debería ir abandonando, digamos, parcialmente o progresivamente, o si no, hacerlo bien, digamos. O sea, no se puede seguir haciendo como se está haciendo. O sea, no se puede seguir cazando en cualquier situación sin saber cómo están las poblaciones de estas aves acuáticas, que encima no están solamente en la provincia de Santa Fe, como hemos hablado contigo, sino que están en los humedales de gran parte de la Argentina, incluso de países limítrofes como Brasil y Paraguay. Con lo cual, o lo hacemos bien y lo mejoramos, o verdaderamente en algún momento ya hay tantas problemáticas como la del plomo que vos has puesto en evidencia, como la disminución de las especies, que van a hacer que eso sea cada vez más condenado socialmente. Así que bueno, si esta actividad no se regula muy adecuadamente, yo creo que en algún momento se va a tener que ir abandonando, ¿no? Siempre preocupándonos porque hay gente en medio que por ahí depende a nivel de subsistencia, otra no, pero hay gente que depende a nivel de subsistencia y esa gente va a tener que tener opciones, digamos. Y bueno, una de las opciones podrá ser otro tipo de turismo, de observación de aves o lo que sea, o algunas, bueno, distintas opciones, pero siempre hay que preocuparse por no dejar gente excluida del sistema socioeconómico, porque a veces
nuestras ansias de conservación pueden impactar negativamente sobre sectores sociales que no tienen recursos, ¿no? Pero creo que eso va a abandonar, y creo que la explicación es cultural, y lo veo en Córdoba, lo veo en Buenos Aires, en lugares, digamos, donde culturalmente se casaba de esa manera. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, si no hay más apreciaciones, vamos a ir dando por finalizada esta última charla del día de hoy. Agradecemos enormemente a Alejandro, siempre está predispuesto para estos encuentros y eso es muy significativo para todos y todas nosotros. También agradecemos a todas y a todos los presentes, los que nos están acompañando en este tercer Congreso de Enseñanzas de las Ciencias Naturales. Y bueno, las esperamos el 25 y el 26 de junio. Y bueno, agradecerles nuevamente. Bueno, yo como último mensaje les trato de dejar algo que es capacítense todo lo que puedan, interaccionen, preocúpense. Nuestra función como profesionales implica más responsabilidad que el resto de las personas y tenemos que ejercer esa responsabilidad sabiamente. Y bueno, cuando quieran, a disposición. Muchísimas gracias, Ale. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, que anden muy bien. Un abrazo a todos. Igualmente.